Hoy vamos a analizar la vida y obra de una de las figuras más complejas y fascinantes de la medicina, Jean-Martin Charcot, el doctor que terminó convertido en todo un espectáculo. Para que nos demos una idea de la dimensión de su influencia, arranquemos con esta cita de Ronald Hanson, un instructor de medicina. Si se eliminaran todos los descubrimientos originales de Charcot de los anales de la neurología, la especialidad sería irreconocible. Así de fuerte. Estamos hablando del hombre que literalmente dibujó el mapa del cerebro moderno. Ok, entonces vamos a ver quién fue exactamente este personaje. ¿Por qué se le conoce como el padre de la neurología? Miren, su legado está literalmente escrito en los libros de medicina. Charcot fue el primero en ponerle nombre y apellido a padecimientos que antes eran un misterio total. Él describió la esclerosis múltiple, a la que llamó la sclérose en plaques. Definió la enfermedad de la motoneurona, que en Francia, de hecho, todavía se conoce como la enfermedad de Charcot. Y la lista sigue, ¿eh? La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, los aneurismas de Charcot-Bouchard. Básicamente, él puso los cimientos de la neurología clínica. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es que una sola persona logró definir todo un campo de la medicina? La respuesta, fíjense, no está solo en su intelecto, sino en su método, que era único. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. El secreto de Charcot, su arma secreta por así decirlo, era su ojo de artista. Una mezcla de arte y ciencia que le dio una visión completamente diferente. Su asistente clínico Henri Maisch lo dijo perfecto. Charcot el médico es inseparable de Charcot el artista. Y es que fíjense, su papá le dio a escoger, o te dedicas al arte o a la medicina. Y aunque Charcot eligió ser doctor, nunca, pero nunca abandonó esa sensibilidad artística. La usaba para ver las enfermedades como nadie más podía. Y lo más curioso es cómo se describía a él mismo. Decía, con una humildad que casi no te la crees, pero de hecho lo único que soy es un fotógrafo. Su meta era capturar la enfermedad tal cual, sin prejuicios, con una objetividad casi de cámara fotográfica. Y toda esta idea se convirtió en su método revolucionario, el método clínico-patológico. Eran 3 pasos. Primero, observar, pero observar con lupa, con lo que se conoce como la mirada clínica. Segundo, examinar. Un chequeo de pies a cabeza, desde cómo caminaba el paciente hasta sus reflejos. Y tercero, y aquí está la genialidad, correlacionar. O sea, conectar los síntomas del paciente vivo con las anomalías que encontraba en el cerebro y la médula espinal durante la autopsia. ¡Boom! Este método se volvió el manual de la neurología moderna. Y justo esta imagen rompe con un mito bien grande. Mucha gente piensa que Charcot era un médico distante, de los que no tocaban a sus pacientes. Pero nada que ver. Aquí lo vemos, de cerca, examinando, evaluando la marcha, los reflejos. Era un clínico de manos a la obra, un verdadero detective del cuerpo humano. Ahora pasemos a su faceta de maestro, porque Charcot no solo diagnosticaba, también enseñaba, y lo hacía de 2 maneras muy diferentes. Empecemos con su clase más íntima. Imagínense, cada martes Charcot se juntaba con un grupito de asistentes y doctores. Eran sesiones súper informales, especulativas, donde todo se basaba en entrevistar a pacientes ahí mismo en tiempo real. Un verdadero ejercicio de diagnóstico en vivo y a todo color. Y él mismo describía el espíritu de esas clases. Decía, mi objetivo no es engañar a nadie, así que, ante sus ojos, me lanzaré de lleno y procederé tal como lo hago en mi propia consulta. Entrevisto a pacientes que no conozco. O sea, era ciencia en bruto, sin filtros, mostrando sus aciertos y también sus dudas. Pero si los martes eran para la ciencia, los viernes eran para el espectáculo. Y aquí es donde la figura de Charcot se vuelve mucho más compleja y, la verdad, bastante controversial. Entonces, para que quede claro el contraste, las lecciones del martes eran privadas, científicas, socráticas. Las conferencias del viernes, por otro lado, eran públicas, teatrales, casi una actuación. 2 mundos, y un mismo doctor en el centro. Es que sus conferencias de los viernes en el anfiteatro de 400 asientos del hospital se convirtieron en el evento de moda en París. Artistas, novelistas, periodistas, la crema innata de la sociedad, todos iban a ver el show de Charcot. Esta caricatura de la época lo dice todo. Era un evento cultural, no solo una lección de medicina. Y claro, con la fama llegaron las críticas. Un periodista de Le Figaro lo acusó de cabotinaje, o sea, de sobreactuación científica, y lo comparó con Richard Wagner, el gran histrión musical. Lo estaban acusando de ser un showman, de convertir el sufrimiento humano en entretenimiento para la élite.
Pero sus defensores, como su asistente Henry Mage, decían que no, que su presencia imponente no era un acto. Mage decía que su cara, su máscara, era la misma a los 60 que a los 20, que así lo había hecho la naturaleza. Entonces, ¿era un actor o simplemente un hombre con una personalidad naturalmente dramática? El debate estaba servido. Y esto nos lleva al final de la historia, su legado, que es complicadísimo y muy sorprendente. Porque la historia de Charcot, fíjense, no terminó cuando él murió. A ver, chequen esta cronología. En 1893, Charcot muere en la cima de su fama, pero apenas 14 años después, en 1907, su propio alumno, Joseph Babinski, básicamente demuele sus teorías sobre la histeria, diciendo que era causada por sugestión. Para 1929, las memorias de Axel Munt ya de plano califican sus famosas conferencias de una farsa absurda. Su reputación científica sobre la histeria quedó hecha pedazos. Pero, y aquí viene el giro más inesperado, su influencia se escapó de los muros del hospital y se desparramó por toda la cultura parisina de una forma que él jamás se hubiera imaginado. Es que es increíble cómo sus ideas, sobre todo sobre la histeria, se distorsionaron y se transformaron. En el Moulin Rouge, una de sus antiguas pacientes, Jane Avril, se convirtió en una estrella con su coreografía histérica. El Teatro Gran Guignol, el teatro del horror, montaba obras sobre manicomios y médicos siniestros, y algunas las escribían los propios ex-asistentes de Charcot. Y para rematar, los surrealistas, con André Breton al frente, celebraron la histeria como el mayor descubrimiento poético y un medio supremo de expresión. Una locura. Y así llegamos al final, con la pregunta que resume toda la atención de su vida. ¿Fue un genio, un showman o ambos? ¿Cómo debemos recordar al hombre que, para bien y para mal, le dio al cerebro su historia moderna? La respuesta quizá es tan compleja como lo fue el propio Charcot.